Muy buenos días, doctor. Hola, buen día. Muy buenos días. Por favor, ¿puede ir compartiendo su presentación para dar inicio con la ponencia del día de hoy? A ver, ¿cómo se comparte esto? Vamos a ver. ¿En qué parte pongo esto? Acá, ¿no? ¿Está? ¿Se ve bien? Perfecto, se visualiza, doctor, se visualiza muy bien. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, jueves 14 de marzo, con el tema Conociendo la hipertensión arterial, cuidaremos al riñón, en el marco de la conmemoración al Día Mundial del Riñón, a cargo del doctor Boris Medina Santander, médico jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Medina. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Espero que el día de hoy, segundo jueves del mes de marzo, podamos nosotros recordar un poco esta fecha que se programó a través de la Sociedad Internacional de Nefrología, y la Sociedad Peruana de Nefrología adoptó también esta fecha para recordar que el riñón es un elemento importante, y por lo tanto estamos dando recuerdo de que hoy día, lo diríamos así, recordamos al Día del Riñón como tal, intentando darle un realce un poco a esto para poder dar una llegada y podamos conocer un poco todos estos, la forma de cuidar el riñón. Escogí la hipertensión arterial porque cuando nosotros vemos al riñón, vemos el tema de que cuántos pacientes llegan a la diálisis, que es el tema que más, diremos así, más, la palabra más resaltante de, la, de lo que sería nefrología, de la enfermedad. Muchos de los pacientes que están en diálisis, creo que el 70% de los pacientes tienen hipertensión arterial. Por lo tanto, si nosotros conocemos un poco de hipertensión arterial, podremos evitar llegar a ser parte de ese 70%. Así que vamos a ver. Dice que hay que conocer al enemigo para poder vencerlo o manejarlo. Es así que podemos decir que, vamos a decirlo así, conociendo la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Qué cosa es hipertensión? Todos conocemos las cifras, creo que lo voy a decir así, las cifras de hipertensión arterial, y las asociamos mucho a hipertensión más que a otra cosa. La palabra hipertensión se nos va por ahí, ¿no? Y la palabra hipertensión se nos pega un poco por ahí. Pero hipertensión vamos a referir netamente a esa palabra. ¿Qué es eso? Cuando nosotros usamos la palabra hipertensión, vamos a asociar la hipertensión arterial, o es la presión alta. La palabra lógica sería la presión alta. Entonces, es la presión que ejerce la sangre en las paredes de las arterias para movilizarse. Entonces, cuando lo quiero llevar un poco al, al léxico, digamos, para la forma entendible, es como cuando tenemos agua en la casa, cuando llega el agua a la casa, ¿no? Cuando llegue el agua a la casa, nosotros tenemos de que llega por un medidor, y a través de ese medidor es bombeada desde muy lejos es bombeada, y la sangre puede llegar el agua puede llegar al primer piso, segundo piso, tercer piso o cuarto piso, dependiendo de la presión que tenga en la calle. Normalmente el agua de las casas está dada para que llegue al primer y segundo piso, no más. Es por eso que en las casas nosotros tenemos unas bombas, almacenajes, cisternas, tanques, que hacen que podamos tener agua todo el día. Después voy a volver a referirme a este tema porque va siendo así. Entonces, cuando nosotros tenemos la sangre,
La sangre arterial y venosa está circulando por todo el cuerpo. Y de esa circulación depende del corazón. Entonces, cuando vemos nosotros de que tenemos en todo nuestro sistema corporal, tenemos sistema venoso y sistema arterial, va a depender mucho de eso. Entonces, la sangre circula gracias al efecto, el efecto impulsor del corazón. El corazón bombea y viaja a través de las arterias, llega al final de las arterias y después regresa de las arterias hasta el corazón nuevamente. Este corazón tiene dos fenómenos, dos partes, vamos a decirlas así. Uno, que es la sístole, cuando el corazón, ¿no?, se llena de sangre, y la diástole, cuando le elimina. Entonces, bajo ese concepto, primero, para que el corazón bombee, tiene que el corazón llenarse de sangre. Esa parte se llama la diástole o diástole. Y cuando el corazón se encoge para bombear toda esa sangre, vamos a decirle que se llama la sístole, que es el boom que hace que la sangre vaya por todo el cuerpo y se distribuya en forma general. Entonces, el ciclo de esta sístole y de esta diástole hace que la gente viva en forma constante. Nosotros podemos conocer una frase, una forma de saber cuando no tenemos, vamos a decirlo así, cuando no tenemos un tensiómetro, o cómo sabemos si existe sístole y diástole. Todos nosotros conocemos lo que es el pulso, ¿no? Cuando nos tocamos el pulso en la muñeca, en el cuello, en algunos sitios, y sentimos el latido, ese latido chiquito, ese, ese pulso radial que todos lo conocemos, o cuando medimos cuando hacemos con el pulsosímetro, vemos de que hay una forma que está ingresando ahí. Esta parte nosotros vamos a decirle que es la frecuencia cardíaca. Ese pulso es la traducción del bombeo del sístole y del diástole, pero en las arterias. Entonces, conociendo estas cosas, vamos a definir que el pulso es, diremos así, la traducción de lo que sería la presión arterial en general. Cuando un paciente tiene la presión baja, ese pulso va a ser imperceptible. Y cuando el paciente tiene la presión alta, ese pulso va a ser más perceptible. Entonces, bajo esos dos conceptos, nosotros podemos tener ya dos palabras más: la sístole, la diástole y la frecuencia cardíaca. Voy a saltarme un poquito para manejar algunas cifras. Fíjense, eh, tenemos estas dos cifras. Cuando nosotros vemos un tensiómetro, que existen de distintas formas los tensiómetros, tenemos una presión máxima y una presión mínima. Entonces, la presión máxima, que es la que resultante del bombeo del corazón que llega hasta las arterias. Esa es la presión máxima. Y la presión mínima es cuando estas arterias, ya una vez que ha pasado el bolo de sangre, el flujo de sangre, baja, ¿no?, para recibir nuevamente una segunda tanda o un segundo bombeo. Entonces, esa va a ser la presión máxima y la presión mínima. Para todos, es muy importante esto, tener esas dos solas cifras. No solamente hay que mencionar la presión máxima, sino la presión mínima, porque la presión mínima nos va a dar el dato de cuán elástica es nuestra arteria, o cuán elásticas son nuestras arterias, y cuánto de volumen sanguíneo tenemos, que esos son dos cosas que hay que manejarlas. Entonces, cuando nosotros vemos en el tensiómetro, vamos a buscar esas dos cifras. Los que tienen, todos nuestros pacientes que tienen en su casa su tensiómetro, y ese tensiómetro, por así decirlo, que sea electrónico, si se dan cuenta, van a salir dos cifras. Van a salir tres cifras. Las primeras dos, que es la presión máxima, la presión mínima, y debajo de eso va a salir la frecuencia cardíaca. Los tres valores son importantes para poder definir un paciente, para poder definir la acción a tomar cuando hay un paciente. Bueno, entonces cuando ya tenemos estas dos valores, vamos a tener las cosas sencillas. Hay que buscar cuál sería la normalidad. ¿Y cuál va a ser la normalidad? ¿No? A nivel mundial, ya se ha decidido hace muchos años algunas cifras, los años quieren bajar, quieren subir, pero las cifras normales, como lo pongo acá,
son más o menos 130 de máxima con 85. Y la medición de estas arterias se da en milímetros de mercurio, que vamos a ir manejándolos con el tiempo. Cifras encima de estas, estoy poniendo al otro lado, desde 140 con de diastólica, de sistólica, perdón, y 90 de diastólica, nosotros las consideramos elevadas. De ahí podríamos decir hipertensión de grado 1, de grado 2, de grado 3, y así, ¿no? Y así de acuerdo a la magnitud que tengamos. Entonces, hipertensión arterial, la palabra sería encima de 140/90. O sea, cifras de hipertensión arterial, vamos a poner 140/90, encima de eso nos vamos a tener algunas cosas. El corazón está hecho para trabajar con las cifras mucho más bajas, un poco más bajas. Y cuando queremos nosotros buscar la causa de la presión arterial, no es fácil determinarla. De verdad, hay muchos factores que influyen en esto y tenemos que buscar. Es por eso que es el médico el que tiene que diagnosticar cuál es la causa de la hipertensión arterial. Podemos dividir las causas en dos factores, en los factores endógenos, o sea, que son propios de nosotros, y los factores exógenos, que son los externos. Esto lo voy explicando un poco más pausadamente. ¿Qué cosa es un factor endógeno? Por ejemplo, fíjense, acá gráfico el factor herencia. El papá tiene presión, la mamá tiene presión, el hijo va a salir hipertenso, casi seguro, ¿no? De por sí. Hay una predisposición a hipertensión. Y eso se da en forma así. Contra eso no podemos combatir. Es un factor endógeno, ¿no? Y esto usualmente, por eso es que los médicos preguntan si es que hay alguien más en la familia o alguien más tiene hipertensión arterial. Si sabemos que el papá, la mamá tiene la presión arterial, tendremos nosotros que tener más cuidado para poder, eh, diremos así, prevenir algún daño o que se nos presente esta enfermedad. Otro factor endógeno es la edad. No podemos hacer nada con la edad, ¿no? Pero ¿qué sucede con la edad? Con la edad, el, ah, lo que hace es aumentar el riesgo de hipertensión arterial. Esto tanto en hombres como en mujeres, tanto factores de cualquier índole, pero tanto en hombres como en mujeres, la edad es un factor de riesgo para la hipertensión arterial, que vamos a verlo después por qué. Y la raza, ¿no? Y varios estudios han demostrado, mucha estadística ha demostrado que los afroamericanos, que son más propensos a presentar la elevación de la presión arterial, ¿no? Que los de otras razas, de la raza blanca, bueno, en general. Esto tiene algunas discusiones, algunas trascendencias. Todos sabemos que los afroamericanos tienen una contextura mucho más, digamos así, más, por así, deportista que decir, pero tienen algunos genes que hacen que la hipertensión arterial se debute más tempranamente. El factor endógeno, que sea que depende de nosotros, es el peso. Entonces, el peso, el sobrepeso, la obesidad es un factor de riesgo para la hipertensión arterial. Y esto tenemos que entenderlo, ¿por qué? Porque ese corazón no está hecho para trabajar con un determinado peso, no para trabajar con un exceso de peso. Entonces, esto va a hacer de que el corazón sufra un poco más y tenga que trabajar en una forma más fuerte y mandar con más presión la sangre al otro lado, hacia las arterias. Un factor exógeno, que es, o sea, algo externo, por ejemplo, es la bebida alcohólica. Y el alcohol, en general, se ha asociado a la hipertensión arterial. Y esto sí se puede corregir, o sea, se puede dejar y ahí queda, ¿no? Podríamos mejorar con esas cifras. La falta de ejercicio, mencionemos así, la vida sedentaria, contribuye importantemente para el exceso de peso. Y el exceso de peso, evidentemente, es ya un tema que lo hemos visto por otro lado. Entonces, la vida sedentaria no es lo mejor para mí, en ninguno de los casos. El tabaco está ligado, no directamente a la presión arterial, pero es un factor de riesgo importante. ¿Por qué? Porque el tabaco sí afecta el, el tema de los vasos en general, ¿no? O sea, es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque el tabaco sí se asocia a lesiones arteriales.
a nivel de todo el cuerpo, y eso, tipo la arteriosclerosis y todas estas cosas que tenemos. Un factor importante que debemos manejar es la hipertensión, es el consumo de sal. Todos sabemos que el consumo de sal, que la sal es un elemento que nos da sabor en las comidas, ¿no? Hace que la comida sea más apetitosa, más agradable. Pero el exceso de esa sal nos hace daño. La sal es buena, la sal es necesaria para sobrevivir, ¿no? Pero el exceso de sal es totalmente perjudicial. Entonces, acuérdense, y esto lo pongo siempre como chiste, ¿no? O como, no como chiste, sino como comentario. El, Cuando nosotros vamos a un restaurante, ¿no? Lo primero que nos hacen es poner cancha salada. Y la cancha salada, o nos ponen chifles salados, ¿no? O cualquier cosa salada. ¿Cuál es el motivo? ¿No? Eso tiene una condición de que, si bien consumimos un poco de cancha salada, lo primero que pedimos es gaseosa, cerveza o alguna cosa más. El negocio está en ese. Uno consume sal, le da sed, y el negocio está en venderle la gaseosa, el agua o lo que sea. Entonces, es un factor también que hay que jugar un poco con eso. Dense cuenta que cuando consumimos mucha comida con sal, ¿no? Después de la comida empezamos a tener bastante sed. Y es por eso que es importante eliminar esto. El agua, diremos así, la sal hace que consumamos agua y si el agua no la podemos botar, es otro problema que vamos a tener. Otro factor exógeno que es importante es el estrés. El exceso de trabajo, la angustia, la ansiedad, las preocupaciones pueden ser muy responsables de la elevación de la presión arterial, cosa que hay que tenerla bien claro. No quiero decir que no nos preocupemos por trabajar, pero yo creo que hay que poner un límite, hay que poner un- una forma de manejar sin tener ese estrés. Yo sé que el trabajo genera en general estrés y hay trabajos que son de por sí estresantes. Hay que aprender a buscar la relajación o la forma de relajarse para no estar en ese mundo, diríamos así, del estrés y poder manejar mejor las cosas y que ese estrés no nos condicione patologías de esa índole. Y esta es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial? Y yo podría responder de distintas maneras, pero vamos a verlo. O sea, ¿cuál es la respuesta? Sí. Generalmente no existe un síntoma que esté relacionado a la hipertensión arterial. No es una cosa muy clara, pero sí podemos nosotros buscar algunas formas de encontrar eso. ¿Cuáles podrían ser los síntomas que, que tenemos? Todos van así dolor de cabeza, ¿no? Es lo más frecuente que tenemos usualmente, ¿no? Y el dolor de cabeza, sí, puede ser, es un esto, pero el dolor de cabeza, como ustedes lo saben, es totalmente incierto, tiene múltiples causas el dolor de cabeza, múltiples causas. Y eso no es bueno, ¿no? Y eso no es bueno manejarlo. Entonces, por ejemplo, el dolor de cabeza puede ser por tensión, puede ser por preocupación, puede ser porque estás mal de los ojos, puede ser porque estás con fiebre, ¿no? Y no necesariamente puede ser hipertensión arterial. Entonces, de acuerdo a lo que tengamos al costado, vamos a buscar. Entonces, a estos pacientes tenemos, tenemos que descartar siempre la cifra, medirle la presión antes de decir que sí es o no es. Fíjense, hemorragia nasal. Nos dicen de que la hemorragia nasal podría ser un síntoma de esto. Sí, puede ser, es cierto. La hemorragia nasal podríamos nosotros decir. Hay tanta presión digamos, en las arterias que buscan, y es lo que quiero que me entiendan, y lo voy a decir algo así ahora, eh, puede ser que esa presión haga que se revienten algunos vasos. Ustedes se acuerdan, Pablo, vamos así,
¿Qué cosa es un derrame? Un derrame cerebral es cuando una arteria del cerebro se revienta. Y eso usualmente es por la hipertensión arterial. Así como se revienta esa arteria en el cerebro, se puede reventar en el ojo, ¿no? O en otras partes en la parte nasal, y eso podría provocar una hipertensión, una hemorragia nasal o un sangrado nasal que nos podría justificar un poco eso, siempre y cuando hay alguna cosa asociada en la nariz. El cansancio excesivo también nos puede dar, ¿por qué? Porque es un corazón que está trabajando mal con un exceso de presión, y eso nos puede estar ocasionando, ¿no? El cansancio fácil. Y fíjense cuáles son las consecuencias de la presión arterial, están justamente relacionadas a ese fenómeno. Y imaginémonos que tenemos en la casa, en una casa X, tenemos a la cisterna que nos está bombeando. Y la cisterna está bombeando demasiado alto. ¿Qué va a pasar? Todos los caños van a empezar a malograrse. Los caños que tenemos se van a malograr todos los sistemas de los tanques de agua, ¿no? Todas las salidas posibles de agua van a empezar a poder malograrse. ¿Por qué? Porque la presión es excesiva. En el cerebro funciona igual. Las partes terminales, la última parte, las arterias más delgadas, ¿dónde están? En el cerebro, en los ojos, en los riñones y en el corazón. Son las arterias más delgadas que tenemos. Entonces, en esos sitios pueden ejercerse justamente el daño más importante de la hipertensión arterial, que es usualmente el reventar el vaso. Por ejemplo, en el cerebro lo que pasa es eso. La presión es tan alta y como las arterias no aguantan eso, ¡pum!, revienta, ¿no? Igual pasa en los ojos, y eso es lo que nos va a ocasionar la retinopatía diabética, ¿no? Hipertensiva. Y en los riñones también va a pasar eso. Las arterias son tan chiquitas que van a ser dañadas por el tema de la presión alta. En el corazón puede darnos infarto, arritmia, insuficiencia, varias cosas más, ¿no? Entonces tenemos que pensar eso bien para podernos graficar en lo que tenemos, ¿no? La presión alta hace que el corazón tenga que trabajar más. Al tener que trabajar más el corazón, empieza a crecer. Y ese aumento de la masa del corazón es malo, es perjudicial. ¿Por qué? Porque aumenta la masa, pero no necesariamente las arterias que irrigan a esa masa. Entonces, esto es perjudicial, y esto es definitivamente una consecuencia que vamos a tener con los pacientes hipertensos. Un corazón enorme, un corazón grande, que después no va a funcionar muy bien como pensemos, ¿no? Y las arterias normalmente tienen esta contextura, pero el colesterol hace que estas arterias empiecen a alterar su estructura, fíjense acá, ¿no? Empiezan a crecer, y este desarrollo, esto hace que la arteria se tape, y se endurezca. Al taparse y endurecerse, esto se lesiona y pueden producir sangrados. Estos sangrados hacen que se formen coágulos, y estos coágulos nos van a ocasionar más problemas. Cuando la presión arterial, aumentamos la presión arterial a este lado, este sangrado, este coágulo, esta forma que se da aquí, va a salir disparada hacia una arteria más delgada. Y en esa arteria más delgada lo que va a ocasionar ya no es un sangrado, sino lo va a tapar. Y eso es un problema con una consecuencia frecuente de la hipertensión arterial. En el riñón, lo que les decía, pasaba lo mismo. El riñón son pequeños vasos muy delgaditos que empiezan a alterarse producto de esta hipertensión arterial, de esta subida de la presión arterial. Y acuérdense de que el riñón es el que va a regular el tema de cuando hay mucho volumen de agua en el cuerpo, el riñón tiene que botar el agua. Entonces es ahí donde tiene que jugar un poco eso y empieza a trabajar, y es así como sufre el riñón. Ya lo había dicho, el tema del derrame cerebral, ¿no?, que nos va a aumentar.
A nivel de los ojos, nosotros vamos a tener la disminución de la agudeza visual y eso nos va a provocar hasta netamente, nos puede provocar ceguera. Entonces vamos a perder el ojo. Es importante por eso estar atentos cuando estamos con la presión alta y el ojo. ¿Qué debemos hacer para saber si uno es hipertenso? Bueno, lo único es sencillo. Basta con medirse la presión. No hay otra cosa más. Primero es medirse la presión para saber si es hipertenso o no. Una vez que nosotros tengamos el diagnóstico de ser hipertenso, no podemos inferir o empezar a tratar o prevenir o lo que sea. Puede ser que tengamos que no seamos hipertensos y solamente estemos ya en el límite de la presión, ¿no? De la presión alta. Entonces, en ese momento tenemos tiempo para actuar. Evitemos llegar a ser hipertensos. Eh, el tratamiento adecuado va a llevar netamente a que el paciente tenga una vida normal. La prevención es lo ideal, pero si es que estamos con la enfermedad, un tratamiento adecuado, ¿no? Puede hacer de que el paciente viva normal y extender su tiempo de vida y la calidad de vida. No solamente el tiempo de vida hay que extenderlo, sino también la calidad. ¿De qué nos sirve estar vivos si estamos paralíticos o en un estado vegetativo, por decirlo así, por un derrame cerebral? No tiene sentido, ¿no? ¿De qué nos sirve estar vivos si sufrimos del corazón, del riñón o ciegos? Creo que la idea es no llegar a estas consecuencias graves, ¿no? Y tratar de eliminar el factor de la hipertensión arterial como riesgo de mortalidad. ¿Qué podemos hacer para controlar la hipertensión? Usualmente, como sabemos, es un poco, hay que manejar el tema de la alimentación. ¿Por qué? ¿No? Hay algunas cosas que tenemos que manejar. Tenemos que privarnos de algunas cosas. Uno, la sal. Debemos escaparnos un poquito de la sal, tratar de empezar a comer las cosas con menos sal. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a condicionar un poco más el aumentar el consumo de agua y el aumentar la ingesta de comidas, perdón, ¿no? Reducir la ingesta de alimentos con muchas calorías y disminuir los alimentos ricos en grasa. ¿Por qué? Porque es un concepto de que esto no debemos tratar de subir de peso y el subir de peso nos va a ocasionar, ¿no? También el aumento de la presión arterial. Haciendo esto, nosotros podemos disminuir, eliminando un poco este tipo de comidas, podemos nosotros tratar de bajar de peso y o mantenernos en un peso saludable. Se refiere, hay que preferir cualquier alimento fresco, ¿no? Que tengan poca sal, de verdad, todos los alimentos tienen sal, entonces hay que tratar de que sean frescos porque tienen otros compuestos más. Hay que aprender a relajarse, hay que aprender a relajarse y en eso tenemos que luchar un poco. Y nuestros trabajos, nosotros que trabajamos en el área de salud, a veces son muy exigentes, no podemos manejar eso. Yo me imagino y lo pongo así, ¿no? Imagínense, entro a la consulta a las 8 de la mañana y viene el primer paciente con toda la carga a contarme todos sus problemas, que quizás no los pueda resolver o quizás sí. El segundo paciente con todos sus problemas. El tercero, ¿ustedes creen que mi mente va a estar tranquila a la media hora, a los 40 minutos, a la hora o a las 2 horas, ¿no? De haber escuchado solamente problemas y problemas y problemas? No creo que sea de verdad. Entonces, uno tiene que agarrar y decir ahí, tomar su tiempo de relajo. El Ministerio de Salud nos da 4 horas de trabajo y a las 4 horas nos dice, ¿sabes qué? Relájate un poco, no puedes seguir trabajando. Y yo personalmente prefiero tomarme o sea, dependiendo del día, dependiendo el estrés que me ocasione o que ocasionen los pacientes con sus enfermedades que nos preocupan, ¿no? A veces nos tomamos unos 5, 8 minutos de descanso o de relajo, ¿no? ¿Para qué? Para volver a fortalecer para volver a entrar con ansias al trabajo. Imagínense cuál es el trabajo ¿cómo puedo pedir que se relaje al neurocirujano que está operando 6, 7, 8 horas seguidas? Es un poco difícil. Y así como el trabajo que estoy mencionando en salud, pueden haber otros trabajos. Entonces,
Hay que tratarlo de una forma así. Y el otro esquema de trabajo, hay colegas o hay personas que empiezan a trabajar a las 7 de la mañana en un trabajo y están corriendo, tratando de avanzar todo lo más posible porque a las 2 de la tarde tienen que irse a trabajar a otro sitio. Y esto es por un tema económico, lo entiendo así. Todos queremos ganar un poco más de plata, por lo tanto vamos a buscar más trabajo. Pero fíjense, estamos de repente arriesgando, poniendo en riesgo el tema de la hipertensión que se va a desarrollar en los momentos siguientes. Lo dije ya, ¿no? Los alimentos frescos son recomendados, verduras, aves, pescado, carnes con poca grasa, cereales. Yo creo que el tema de alimentación siempre es un tema importante y hay que considerarlo como lo más sano posible. Evitar siempre las frituras, la mayonesa, ¿no? Los embutidos, ¿no? El hot dog, salamema, mortadela, salchichas, chorizos, ¿no? Y en general estas cosas hay que tratar de evitarlas para no desarrollar un poco algunos efectos colaterales. El trago sí, pues el trago no es una cosa que debamos decir, puede ser para algunos rico, apetecible, pero no es una cosa que nosotros lo vamos a recomendar en ningún momento. Una cosa muy importante es el ejercicio. Esto es importante, ¿por qué? Porque el ejercicio me puede brindar relajo, desestrés, siempre y cuando no haga el ejercicio con estrés. La idea es hacer el ejercicio para relajarse, no para estresarse. La gente empieza con, no, hoy día tengo que llegar a 5 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros es mi meta, ¿no? Y empieza a hacer un estrés igual del ejercicio, que no es lo más recomendable. Eh, Hay que buscar en el ejercicio los ejercicios que son aeróbicos, no anaeróbicos. Por ejemplo, levantar las pesas, como lo pongo acá, es un ejercicio anaeróbico, ¿no? No son recomendables ese tipo de ejercicios. Los ejercicios deben ser netamente aeróbicos. ¿Y cuáles son los aeróbicos? La natación, el correr, ¿no? El caminar. Hay que tratar de alguna manera de nosotros de hacer los ejercicios al aire libre sin exceder los límites. Conversaba con algunas personas siempre que me pongo a conversar sobre el tema de los ejercicios cuando las personas están un poco mal. El ejercicio es recomendable y lo tengo bien claro y lo pongo así. Es recomendable y es necesario para prevenir las enfermedades. O sea, antes, si mi corazón, lo voy a decir así, está sano, hay que hacer ejercicios. Si el corazón ya está enfermo, el tipo de ejercicio tiene que variar. Yo no le puedo pedir a un paciente que se ha infartado o que tiene algo en el corazón, algún problema, que salga a correr para curar su corazón. No, no se debe hacer eso, ¿no? El ejercicio tiene que ser dosificado también de acuerdo a lo que tenga. El ejercicio preventivo es cuando el corazón está bueno, no cuando la persona está buena, no cuando ya está enferma. Eh, como mencionaba, los ejercicios por sí solos disminuyen la tensión arterial, pero siempre y cuando vayamos a hacer sin estrés. El ejercicio también me ayuda a bajar el exceso de peso, como estar en buen estado de las arterias y favorece el relajamiento. Si en caso nosotros tuviésemos la presión arterial, el tratamiento debe ser indicado por cada médico, pues que cada uno es un caso, no porque mi comadre toma esta pastilla, yo también tengo que tomar la otra. Si bien es cierto, la gran mayoría empieza a tomar eso, pero no es así. Todo el mundo empieza a decir, mi compadre toma hipertensión, toma enalapril y con ese enalapril se cura. Yo tomaré también. De repente el compadre tiene otra enfermedad por la cual está dándole eso. Si bien es cierto, gran parte son comunes, pero en cada caso hay que estudiarlo. No hagamos lo que la manada hace. Nunca tomen una pastilla sin una indicación clara. Cuando nosotros tenemos, normalmente, muchas veces nos pasa, viene el paciente a la consulta y le tomamos la presión por X motivo y la presión está alta. No es que le damos la pastilla en forma inmediata. Nosotros volvemos a tomar la presión y esperamos ver qué cosa pasa. Muchas veces la presión se sube y puede ser por un efecto distinto y no ser hipertensión necesariamente y la pastilla puede ocasionarnos otro tipo de problemas.
Es importante seguir todas las orientaciones médicas, no interrumpir el tratamiento, no perder las citas, considerar al médico y los integrantes del equipo como personas amigas y preocupadas por la salud. Confiemos en alguna persona, ojalá que pueda ser el médico, el de confianza, que sería una de las cosas más importantes que nosotros podemos llevarnos de esto. Los controles, no por lo que el médico le dio una pastilla, significa que esa pastilla va a ser toda una vida igual. No, por favor. Tienen que ir a sus controles porque las cosas cambian, los tiempos cambian, el cuerpo no puede variar, puede volver a ser tolerante a algunas pastillas y hay que corregir o cambiar. ¿Por qué? Porque las enfermedades también avanzan, la edad avanza y otras cosas más. Los controles normalmente para un paciente ya con hipertenso deberían ser cada 3 meses, con mínimo. No, de eso va a depender. No es por lo que me dio mi pastilla ya se controló. Hay que seguir tomando o preguntarle al colega cuánto tiempo más va a seguir tomando o algo así. Para eso es muy importante esta adhesión al tratamiento. Hay problemas siempre con la relación médico-paciente, a veces es difícil. Uno va a la consulta y el primer día de consulta le dicen, lo primero que le dicen, señor, tiene que dejar de comer, tiene que hacer ejercicio, tiene que cambiar la dieta, tiene que tomar las pastillas, tiene que visitar a otros médicos. Entonces el paciente no encuentra una relación muy fácil con el médico. ¿Y eso por qué? Porque todos los esquemas son difíciles y a veces son difíciles. O sea, los puede cumplir por una semana, por 2 semanas, pero no para toda la vida. Los cambios tienen que ser de alguna manera progresivos o tienen que entenderse como tal. Ese asustar al paciente en la primera puede resultar perjudicial también. Cuando nosotros tenemos el otro lado, el médico, le damos tratamiento con medicamentos, los medicamentos pueden ser de alguna manera muy altos, digamos, en demasiada cantidad, ¿no? Entonces, el, el paciente va sin tomar nada y sale con 5 o 6 tabletas para cada cosa ¿no? Sale con no sé, pues sale con su losartán, sale con su atorvastatina para el colesterol, sale con su metformina para bajar de peso, sale con su alprazolam para relajarse, ¿no? Y le ponen un diurético más porque tiene que orinar un poco más el paciente, ¿no? Y le dan algo más para el estómago para prevenir la gastritis que puede ocasionar todas las pastillas. De verdad, eso es un problema. Entonces, hay que saber ir regulando las pastillas. No necesariamente esa relación tiene que ser muy manejable para poder manejar un poco cada cosa. Y el otro factor son los precios. Estábamos viendo ya de que los precios pueden ser elevados en los medicamentos. Tenemos los precios. ¿Por qué se elevan los medicamentos, el precio de los elementos? Uno, porque son marcas nuevas o mecanismos nuevos con acciones distintas. Y estos medicamentos pueden ser costosos. Y quizás para un paciente lo puede tomar una semana, 2 semanas, pero si el tratamiento va a ser de largo plazo, hay que darle la opción al paciente que pueda tener un consumo de largo plazo. Si el paciente es asegurado, bueno, pues le van a dar, no le va a costar, ¿no? Si el paciente no es asegurado, le va a costar, y entonces eso es importante. Entonces, al margen de que el seguro tenga o no los medicamentos a la mano. Siempre preferible que el medicamento sea digamos así, de fácil acceso al paciente para que lo pueda comprar en caso no tenga un tratamiento continuo. Y las dietas hiposódicas no es fácil seguir, no es fácil seguir porque de alguna manera la población peruana creo que está acostumbrada a un sabor distinto. Bajar el peso corporal es otra pelea que van a tener porque no estamos acostumbrados a esos regímenes. Practicar ejercicios y la tranquilidad es un tema que hay que jugarlo bien porque no va. Usualmente la gente que es hipertensa es estresada porque tiene 2 o 3 trabajos. Entonces tú le dices, practique ejercicio. Vaya a practicar ejercicio, pero ¿qué cosa? Como aumentando un estrés más. No.
Hay que aprender a jugar un poquito con eso. Por eso es que el manejo tiene que ser multidisciplinario de estos pacientes. No puede quedarse con uno solo, tiene que quedarse con la persona que va a dirigir todo ese mecanismo de manejo de la hipertensión arterial. Bueno, creo que con esto estoy acabando un poco la charla y yo pensaría que podemos dejar un poco más a preguntas para poder explicar un poco más. Como mencionaba, la presión arterial es la responsable de casi el 70%, ¿no?, de la hipertensión en nuestros centros de diálisis. No sé si tienen alguna pregunta. Primero, doctor, felicitarlo y agradecerle por tal extraordinaria ponencia. Vamos a hacer lectura de las dudas que tienen los participantes y que las han hecho saber mediante el chat de la plataforma. Nos consultan lo siguiente: ¿los medicamentos para la presión arterial pueden dañar los riñones? ¿Cómo? ¿Los medicamentos para la presión arterial pueden dañar los riñones? A ver, la pregunta sería bien tranquila ahí. Un medicamento para la hipertensión arterial está indicado cuando el paciente es hipertenso. Si el paciente por X motivo no está hipertenso, puede ser que y esté hipotenso, más bien de hacer daño, ¿no? ¿Me dejo entender? Claro que sí, doctor. Muchas Ya. gracias. Esa Pasamos. sería una forma. La siguiente forma sería de que hay medicamentos para la presión arterial que son usados con mecanismos distintos. Por ejemplo, un diurético, ¿no?, que no puede ser usado en todas las personas, o un beta bloqueador, ¿no? Entonces, yo no le puedo dar a un paciente que no sufre del corazón una pastilla que es para el corazón y que es un hipotensor. Entonces, sí pueden causar daño, o sea, no es que no causen daño, sí pueden causar. Por eso es que el médico es el que tiene que, eh, diremos así, dar la prescripción del paciente. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es: ¿qué cuidados debería seguir si tengo una enfermedad renal e hipertensión arterial? Ok, cuando la presión ya dañó, o sea, vamos a decir, voy a ponerlo así. Si la presión arterial ya dañó al riñón, ya la cosa está complicada, ¿no? Ya la cosa está complicada. Entonces, la presión arterial tiene otro mecanismo más de dañar, que sería, por ejemplo, que retenga más líquido. Ese paciente ya no debe tomar nada. Su consumo de sal debe bajar, el consumo de diuréticos podría aumentar, ¿no? Y hay que cambiar algunos regímenes terapéuticos totalmente. O sea, ¿por qué? Porque la enfermedad renal ya está de por sí avanzando. Los pacientes en diálisis siguen con la presión alta. No quiere decir que una vez que llega a la diálisis se controla la presión. No, no, no. Siguen, y esos tienen que seguir recibiendo tratamiento. Y es un tratamiento un poquito más pesado, por darle la nomenclatura así. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es: ¿quiénes tienen más probabilidad de presentar presión arterial alta? Lo mencioné en la parte de inicio, ¿no? Podríamos decir así, los afroamericanos, los que tienen herencia de hipertensión arterial, los obesos, los estresados, ¿qué más? Yo creo que con eso nos vamos quedando, ¿no? Y los sedentarios. Son todos los que podríamos englobar que van a tener la presión alta. Y como última pregunta, doctor, nos consultan: ¿cómo se debe medir la presión arterial en pacientes con hemodiálisis? No entendí bien la pregunta, repítemela. ¿Cómo se debe medir la presión arterial en pacientes con hemodiálisis? Ok, la presión arterial se debe medir en todos los pacientes, en toda persona, no una vez al día, no una vez al día. Se debe medir en varios momentos, el día, mañana, tarde y noche. En la noche normalmente las presiones arteriales tienden a bajar,
cuando uno está relajado o durmiendo, la presión también debe bajar. El problema está que muchos de los pacientes hipertensos no hacen ese juego de bajar en la noche. Y nadie se puede estar midiendo la presión en la noche porque tendría que estar despierto para hacer eso. Entonces sí se debe hacer. Los pacientes en hemodiálisis, durante la hemodiálisis, la presión está siendo medida. Ya está siendo medida, ya está siendo controlada. Desde que entran a la diálisis, le toman la presión y van siguiendo, ¿no? Durante la diálisis. ¿Por qué? Porque en la diálisis la presión arterial tiende a bajar. ¿Por qué? Porque como le están sacando agua, la presión va a empezar a bajar. Y eso es una cosa que ya la conocemos todos. Pero el paciente, después de que sale de diálisis, la presión tiende a volver a subir o a estabilizarse. Entonces, los medicamentos que toma para la presión arterial también tienen que ser adecuados para eso, en ese momento. Tienen que ser regulados con horarios distintos. Es distinto que el paciente haga su diálisis en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces, para cada horario hay que buscar la forma de dar las pastillas para la presión, para el control de la presión arterial. No todos es parejo. O sea, y hay pacientes que hoy día cambian de turno, por ejemplo, no sé, por así decirlo. Empiezan su diálisis hoy día a las 6 de la mañana, ¿no? Y su medicamento lo tomaron a las 5 de la mañana para la presión. Al día siguiente no toman o si toman y ya se juega un... el día miércoles que les toca la diálisis nuevamente no hacen el primer turno, ¿no? Y como no hacen diálisis no toman su pastilla y todo se descalabra, se desequilibra. Entonces, eso es importante, conocer al paciente, explicarle al paciente cuál es la razón de cada medicamento que va tomando. Varían los medicamentos de acuerdo a la hora, al horario de diálisis. Hay medicamentos que tienen tiempos de acciones largos, entonces también hay que adecuar. Y hay medicamentos como por ejemplo el captopril, que tú tomas el captopril e inmediatamente le baja la presión, o el difenipino. Hay otros que no. Muchísimas gracias y nuevamente felicitarlo, doctor Medina. Hemos concluido con las preguntas y vamos a pasar a agradecer a todos los participantes e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente nuestras telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Esperamos contar nuevamente con usted, doctor. Gracias. Agradecerle Muy amable a por ustedes por brindar mi invitación. un tema tan importante el día de hoy, que es el Día Mundial del Riñón, y despedirnos con todos y nos vemos hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias. Gracias, Gigan. Un abrazo.